El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, al celebrar hoy la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas, pertenecientes al grupo cercano a Jesús, los 12 apóstoles. Como el Evangelio de San Lucas nos relata hoy, que después de que Jesús se pasó la noche en oración, llamó a sus apóstoles. En las grandes decisiones que se tienen que tomar en la vida, si uno no quiere equivocarse, debe pasarse buenos ratos de oración. No basta con un momentito. No es cualquier decisión la que se toma en la vida. Cuando Jesús llama a sus apóstoles, ora, se pasa la noche orando por ellos. Debe elegir aquellos en quienes Él va a confiar a su iglesia. Los 12 apóstoles serán las columnas de la iglesia. Elige a los que Él quiere, no a los que nosotros hubiéramos visto en ese momento que debería elegirlos. Y a estos los llama para estar con Él y los llama amigos. San Lucas nos pone ahí la lista de los 12 apóstoles. Y entre ellos están Simón, llamado el fanático, y Judas, con sobrenombre de Tadeo. De estos dos discípulos no se habla mucho en la Biblia. Parece como si fueran dos personas ordinarias. De Judas Tadeo solamente se habla cuando en la última cena le dice a Jesús que ¿por qué a ellos sí les revela estos misterios y a la gente no? ¿Por qué a nosotros sí y a los demás no? Es lo único que en el Evangelio encontramos de Judas Tadeo que habla. No se vuelve a hablar más como de los demás apóstoles. Sin embargo, hoy nosotros vemos cuánta devoción se tiene a San Judas Tadeo, aunque muchas veces equivocada, ¿no? Muchas, o vamos por muchas personas, pues se piensa que teniendo a San Judas Tadeo, con eso ya
con que le pida él, ya. Se parece a aquella historia de un niño que de pequeñito pues escuchó hablar de San Judas Tadeo y entonces buscó conseguirse una imagen, una pequeña estatua de San Judas Tadeo. Y había escuchado decir que era el abogado de los casos difíciles, imposibles. Y entonces él rezaba a Dios. Y cuando él sentía que Dios no había escuchado, que no había podido atender a su súplica, se sentía fracasado y dice, no, pues esto es muy difícil, Dios no lo puede. Voy con el de los casos difíciles, imposibles y fracasados. Y voy con San Judas, diciendo Dios no puede, aunque su lógica no es correcta, ¿verdad? De decir Dios no puede, ¿sí? Sin embargo, San Judas sí es un intercesor ante nuestro Señor, pero es un intercesor al que hay que conocer, saber quién fue, qué hizo, porque es un apóstol. ¿Qué testimonio nos da de vida? Para no equivocarnos en el culto, podemos convertirnos en idólatras, adorando a San Judas Tadeo, que de nada le es agradable a él, de nada le es agradable que se le adore, porque él bien sabe que solamente al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Un culto a San Judas Tadeo sin Dios, sin Jesús, no tiene ningún sentido, porque no es Judas Tadeo el que hace el milagro, es Dios por intercesión de él. Por eso al acudir a San Judas siempre tendremos que decir, intercede por mí, por nosotros, ante Jesús. Intercede. Y dirigirnos a Jesús, te pedimos por intercesión de San Judas Tadeo. Pedimos. Hay quienes piensan que con tener la imagen, ponerle un altar, con eso ya está bien. Y con eso ya les va a ayudar y con eso los va a proteger. San Judas Tadeo se ha mezclado con una serie de actos y ritos esotéricos, ¿sí? Lo mismo les da tener ahí a San Judas con la Santa Muerte, lo mismo, como si fuera lo mismo. Es una mezcla de ritos esotéricos, satánicos incluso. Hasta eso ha llevado a San Judas, la imagen de San Judas, a mezclarla con ritos satánicos, demoníacos. Muchos traen, por ejemplo, su imagen de San Judas, pero tienen a la Santa Muerte. Eso es estar jugando con fuego, porque es estar entregando el alma al demonio, al tener esa mezcla de cosas, ¿sí? Aparentemente está bien porque tengo allí la imagen, pero lo demás, ¿qué sentido tiene eso de mezclar las cosas sagradas con las cosas que no son de Dios? No podemos jugar con las cosas de Dios. Tener en la devoción a San Judas Tadeo nos llevará siempre a hacer lo que Jesús nos pide. Yo creo que el mejor homenaje que podamos darle a San Judas Tadeo es hacer lo que Jesús quiere. Pues ese es el testimonio. Judas Tadeo hizo lo que Jesús quería. Sí. Y nos enseña a hacer lo que Jesús nos pide. Entonces no podemos tomarlo como un amuleto solamente, cargarlo, tenerlo en la casa, hacerle un altarcito ahí y con eso ya pensar que ya con eso disfrutaremos de todo, tendremos todas las protecciones. No, hay que orar. Si no, de nada nos sirve, hay que orar. Y orar con toda la humildad, con toda la sencillez, sabiendo que Dios nos escuchará.
como todos los santos, son intercesores, ¿sí? Y en medio de la devoción, pues habrá quien de alguna manera por su vida, pues sea escuchado, ¿no? Si entre nosotros los humanos, pensando humanamente, sabemos quién puede ayudarnos mejor. Si usted, por ejemplo, va a buscar un servicio público en el servicio público de la sociedad y no sabe cómo adquirirlo, el beneficio, busca a quien pueda ayudarle. Y entre más rango tenga aquel a quien acude, pues está seguro de que más fácil se lo va a conceder por el servicio. Por ejemplo, si va a acudir, qué sé yo, a una presidencia y necesita un servicio, pero dice, híjole, yo no puedo llegar tan fácil con la señora presidenta, pero es mi amigo el secretario. Voy a platicar con él y le voy a pedir que me eche la mano, que me ayude para que podamos tener esto aquí en nuestra calle, en nuestra colonia, en fin. Dice, puede ser que sea más rápido que si veo a mi amigo el otro que trabaja, que es muy amigo mío, pero solo es un empleado. No le creo que le hagan mucho caso. Buscamos. San Judas Tadeo es un gran intercesor, seguramente porque no figura entre el grupo así como algo grande, el más pequeño, quizás San Judas, para el mundo, y desde luego para Dios, para Jesús, el más pequeño. No porque valga menos, sino por su actitud de fe ante Dios, por su entrega, por no sobresalir, por no querer sobresalir. Hemos de invocarle, sí, con mucha fe, invocarle como intercesor. No es Dios, ¿sí? No la adoración a Él. La adoración es solamente a Dios. No podemos adorar nada más que a Dios. A nadie adoren más que a Dios. Se veneran. Se les rinde un culto de veneración, de respeto, de amor, de cariño, por su fidelidad a Dios. ¿Sí? Todos los santos. Hoy de manera especial, pues pidamos la intercesión de San Judas Tadeo en los casos difíciles, y que de los casos más difíciles hoy es la conversión del hombre. Ese es un caso muy difícil. Pidámosle que nos conceda la conversión a Dios. Tan difícil que miren cuánto tiempo llevamos sin convertirnos a Dios. ¿Cuántos años llevamos quizás sin confesión? Eso sí es difícil. ¿Cuántos años llevamos sin comulgar? ¿Cuántos años llevamos, cuánto tiempo sin asistir a la oración? Eso sí es difícil, y hay que pedírselo a Dios, y que San Judas Tadeo interceda por nosotros para esos casos difíciles. Los demás no son difíciles. Un pleito que tienes con una o con otra persona, eso no es difícil. Es que ya llevo como 2 años, 5 años sin solucionarlo y no se puede. Eso no es difícil, eso depende de 2 voluntades de humanas. No es difícil. La conversión, sí, depende de la gracia que Dios nos conceda para convertirnos a Él. Pidámosle que nos conceda primero eso, convertirme a Dios, para aprender a amarlo, para aprender a tenerlo en mi vida. Y entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Que el Señor Dios nos conceda hoy, queridos hermanos, por intercesión de San Judas Tadeo, Dios nos conceda la gracia necesaria para nuestra conversión y ser verdaderos discípulos de Cristo. Que así sea.